Bienvenida, mi querida Wendy. Oiga, qué gusto tenerte aquí. ¿Me escuchas? Yo no te escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí estamos bien. Ya estamos transmitiendo, ya estamos hablando como oíste, y pienso yo que es bueno que la gente sepa que estamos siendo una posibilidad para muchos, y por eso dejé adrede me invitaron a hablar sobre lo que está por venir en España, un amigo, un pastor español, sobre lo que está por venir, y me escuchaste todavía hablando de eso. Mañana tengo un conversatorio con alguien de Argentina para hablar sobre el nuevo orden mundial. Tú te puedes imaginar esos temas hablando del nuevo orden mundial. Pero, ¿por qué estoy repitiendo eso? No por contarle lo que hago, sino por poner el contexto de lo que vamos a hablar. Cuando nosotros empezamos a pensar lo que está por venir, cuando empezamos a pensar el nuevo orden mundial, y déjenme, ¿saben qué me estoy olvidando? Me estoy olvidando darle un share a mi misma página. Déjeme darle un share para que vea que también aquí hay que aprender a hacer de todo. Le estoy dando la salud y nos vamos. Ok, perdón. Listo, estamos ahora sí, listo. Les decía, el contexto es que cuando me empiezo a preocupar por eso y me desenfoco, así como Pedro se desenfocó, ¿se acuerdan cuando Pedro se baja de la barca? Y por decirlo de esa manera, Pedro se baja de la barca en medio de una pandemia. Digo, por una crisis. Él se bajó en medio de una tormenta. Y cuando la fe iba caminando con él y él veía a Jesús que estaba parado esperándolo, él iba caminando sobre el agua, que es como te puedo decir que muchos de nosotros con fe podemos caminar en medio de la pandemia. Pero cuando él perdió ese enfoque y empezó a fijarse en la tormenta, se empezó a hundir. Y cuando Jesús llega con él, le dice, oiga, hombre de poca fe. Le dice, hombre de poca fe. Eso nos puede causar problemas mentales. Lo digo, puede oírse feo, pero hoy tenemos una invitada, Wendy de Zavala. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Normalmente lo que hacemos es que yo te presento, Wendy de Zavala de Guatemala, pero te pediría que seas tú la que nos cuente qué haces y por qué estás con nosotros. ¿Por qué te da la licencia para estar hablando con nosotros de salud mental? Bueno, muchas gracias, Guillermo, por el espacio, y muchas gracias a las personas que se están conectando y se van a conectar o luego van a ver este video. La verdad es que lo que me hace estar acá, primero, es la gratitud de existir en esta dimensión llamada Tierra, cumpliendo un propósito en este momento que Dios me ha permitido formar durante un proceso en mi vida. Yo soy logoterapeuta, tengo una especialidad en terapia de pareja y manejo emocional. La logoterapia es la tercera escuela de la psicología. Y agradecí a Dios mucho cuando empecé a estudiar esta carrera, porque tenía el privilegio de conocerlo a él antes, ¿sí? La psicología apareció hace algunos siglos, pero la psicología preventiva, el Señor la había escrito, plasmado en su vida hace más de 2000 años. Y cada vez que tenía un encuentro con el conocimiento me asombraba ver cuántas veces leemos las escrituras y no las asociamos con el llamado que nos hace el Señor para manejar nuestra existencia en esta tierra en toda la plenitud, ¿sí? No solamente la parte física, sino la parte emocional y la parte espiritual, que somos una totalidad en el ser, tenemos 3 dimensiones, ¿sí? Y eso es lo que me hace estar acá compartiendo con ustedes. Además de eso, pues soy esposa, soy mamá de 2 hermosas hijas, ¿sí? Y soy creyente, ¿verdad? Es Jesús, mi Señor y Salvador, y eso me apasiona más en este espacio, porque podemos compartir en toda la plenitud esta experiencia que quiero dejarles a ustedes a través del manejo de las emociones.
en esta oportunidad que nos está dando esta crisis, como tú bien dices, esta pandemia, este virus a nivel mundial. Yo agregué a este título de las emociones que pusiste sabiduría, la palabra sabiduría, porque yo creo que de manejo emocional hay muchísimo en el contexto, en todos los enfoques, ¿sí? Desde la psicología, desde el ámbito empresarial. Hemos hablado muchísimo acerca de esto, pero creo que nos ha faltado, sobre todo a los creyentes, agregar esa parte que es una fortaleza del ser humano, sabiduría. La misma Biblia dice que aquel que esté falto de sabiduría le pida una porción al Señor, ¿ya? Y por eso quisiera también enfocarme desde esa fortaleza del ser humano, para que no solo salgamos de acá aprendiendo de emociones y cómo manejarlas, sino que nos conduzcamos a partir de ahora sabiamente en nuestra existencia. Guía. ¿Será que para conducirnos sabiamente en nuestra existencia tendremos que saber intervenir nuestras emociones primero? Por supuesto, y es ahí donde justo voy a empezar. Veamos primero para qué son las emociones, ¿sí? Porque es parte de algo que Dios creó en nosotros, ¿sí? Y simplemente son una muestra natural de las percepciones que nosotros captamos, tanto de lo interno como de lo externo que sucede en nosotros. Tienen un fin y esa parte es importante, tenemos que apreciar eso, ¿sí? El fin que tienen es adaptativo y valorativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayudan a sobrevivir en esta dimensión llamada Tierra y además a captar situaciones de valor y de sentido en nuestra vida. No son para matarnos, sino al contrario, son para protegernos y enseñarnos a vivir. ¿Sí? Esa parte es bien, bien importante. Hay muchas investigaciones hoy en día acerca de cuántas emociones tiene el ser humano. A mí me gustaría enfocarme en las 5 básicas para que podamos ir conversando acerca de ellas. ¿Sí? Tenemos esas 5 emociones básicas. El miedo, ¿sí? Que está ahorita a flor de piel en la mayoría de nosotros. Quiero aclarar además que en medio de una crisis y sobre todo en una dimensión mundial como esta, es natural que sintamos miedo, ¿sí? Acabo de describir que las emociones son parte de un proceso natural que Dios hizo en nosotros. Es Pregunta, natural. perdón, voy a ir ya, estás hablando de la primera, miedo. Sí. Que digo, dijiste es natural. ¿Por qué a veces se considera malo el miedo? Digo, porque a veces digo, no puedes tener miedo, no tengas miedo. Digo esto porque esto es bueno que lo tengamos, digo, porque muy bien contradice, no en contra, sino a favor de lo que tú estás diciendo. Es natural el miedo, ¿verdad? ¿Cómo lo explicarías? Es natural el miedo. Bueno, desde definir para qué es el miedo, ¿sí? El miedo realmente está como parte de nuestras emociones para defendernos, alertarnos, ¿sí? Del peligro, protegernos también de situaciones que nos puedan generar muerte, por ejemplo, ¿sí? O situaciones que nos impidan a nosotros, ¿sí? Poder seguir existiendo. Para eso está el miedo. Cuando yo siento miedo, dentro de mí hay algo que está diciéndome, ¿sí? Algo valioso mío se está siendo amenazado. Para eso es el miedo. Ahora, cuando yo lo llevo a la irracionalidad, ¿sí? Que es cuando le doy el poder, ¿sí? Para que me paralice y no me permita avanzar, perdimos el enfoque, ¿sí? No estamos entendiendo para qué fue puesta esa emoción con nosotros. De hecho, el Señor menciona infinidad de veces en la Biblia, no temas, ¿sí? ¿Por qué diría no temas? Porque Él sabía que desde que nos hizo estaba esa emoción dentro de nosotros y ante sensaciones de peligro se iba a manifestar, ¿sí? Y Él constantemente nos recordaba, no temas, no temas, ¿sí? Otra de las emociones, el enojo. ¿Sí? ¿Para qué está el enojo? El enojo es el que nos defiende a nosotros de aquello que nos quiere agredir, dañar, ¿sí? El enojo me está diciendo a mí algo valioso
mío está viéndose aniquilado, lo quieren destruir. Y por eso el enojo me alerta y me ayuda a proteger, a defender, a establecer límites. ¿Sí? El mismo Señor se enojó, ¿sí? Cuando estaba en el templo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había algo valioso de lo que él quería enseñar que estaba siendo agredido, estaba siendo dañado. Y ahí lo manifestó. Le ayudó para poner límites y para eso está en nosotros. La tristeza, además, es algo bien importante apreciarla. Es otro de las sensaciones muy latentes en esta temporada que estamos viviendo. ¿Sí? Porque la tristeza se me produce por aquello valioso que yo estoy perdiendo o que puedo perder o que ya perdí. ¿Cuántas personas perdieron en este momento su empleo? ¿Cuántas personas perdieron su libertad? La mayoría de nosotros perdimos la libertad de poder salir de nuestras casas en cierta manera. ¿Ya? Y eso nos hace sentir tristes en algunas situaciones. Se empodera mucho más esto. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros necesitamos conocer para qué están las emociones y poder manejarlas. Otra de las emociones es el asco. El asco nos previene, ¿sí? De que hay algo que nos pueda causar daño, algo que pueda atentar contra nosotros. Y esa emoción es muy importante también, porque me preserva la vida. Y la última de las emociones, de las 5 básicas que estamos hablando hoy, es la alegría. Que yo creo que en esta pocos tienen problema con ella, ¿sí? Porque es la sensación que el ser humano quisiera vivir, la emoción de todo el tiempo, la alegría. ¿Verdad? Esta nos permite afianzar los vínculos, dar sensación de bienestar, nos está mostrando algo valioso en mí y dentro de mí, está en su máximo esplendor. Esa es la alegría. Y todas ese conjunto de esas emociones son puestas dentro de nosotros para que nosotros nos aprendamos a conducir en la vida, ¿sí? Es importante aprender a decir, yo siento. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra humanidad. Hay muchas personas que se van a los extremos, ¿sí? Gente que a causa de todo el dolor y el sufrimiento que ha tenido en su vida, se negó el derecho a sentir. Ya desde ahí, desde esa negación, te negaste el derecho de ser humano, porque nosotros un diseño especial que traemos, ¿sí? Es sentir. Pero aquellos que sienten demasiado, ¿sí? Que se les desbordan las emociones, que exageran en eso, también se están perdiendo de esta dimensión humana, porque muchas veces en medio del enojo, de lo neurótico nuestro, nos volvemos monstruos, dejamos de ser humanos, ¿sí? Y esa parte es bien importante Wow. Eso, mira, entenderla. te interrumpo. Dejamos de ser nosotros, o sea, pregunta, ¿lo emocional está relacionado con quién somos? Yo tengo mi punto de vista, pero quiero, ¿lo emocional determina quién somos? Por supuesto, porque están puestas ahí, ¿verdad? Para justamente mostrarnos eso. Quiero compartirte ahora que tocas este punto, 4 componentes de la emoción. El primero de ellos es ese estímulo que yo recibo, ¿sí? ¿Qué pasa? Detona algo en mi ser, ¿sí? Algo que tiene que ver conmigo, ¿sí? Cuando hice la descripción de las emociones, hice mención a aquello valioso, ¿sí? Que está siendo agredido, que puedo perder, que está en su máxima expresión, aquello que me puede dañar, ¿sí? El segundo factor o componente de la emoción es la interpretación que yo le doy. Y eso tiene que ver con mi ser, con mis creencias, ¿sí? Con los valores, con las percepciones que yo tengo de esa situación que está pasando. El tercero es, ¿qué siento? ¿Sí? Ojo, ya llevamos que me detona, que pienso, y esa me permite dar una respuesta. ¿Qué siento? Y todo eso tiene que ver con mi ser. Y por eso es que recalqué esa parte importante de cuidado con no sentir, ¿sí? O cuidado con sobresentir, ¿sí? Porque salimos de lo que somos, ¿ya? Ahora, algo importante y es el último componente es, ¿qué hago cuando yo siento todo esto? Y por eso hablaba de la palabra sabiduría, Guillermo, porque pocos nos detenemos a ver estas acciones en las situaciones que vivimos.
No nos detenemos a ver qué me detonó, qué pienso, qué estoy sintiendo, qué hago, ¿sí? Sino en el desborde de no obtener la información de estas respuestas desde mi ser, me pierdo y no encuentro soluciones, ¿sí? Y entonces es donde empiezo a sobrepensar en el futuro y genero angustia, genero ansiedad, ¿sí? O empiezo a pensar demasiado en el pasado y genero demasiada tristeza, demasiada nostalgia, ¿sí? Y me pierdo del presente, del para qué estoy sintiendo esto, ¿sí? Cómo lo estoy percibiendo y qué es lo que tiendo a hacer en esta perspectiva de ver mis emociones. O sea, es ¿Ya? preocupación del futuro y tristeza del pasado. O sea, conjugadas Así es. en tu presente. Digo, la preocupación porque no sabes qué va a pasar, la preocupación porque que no sabes, bueno, no sabes qué va a pasar, y la tristeza de estar trayendo cosas del pasado. Y ahí tenemos que entender algo. De repente la gente, algunos viven de fracasos, pero déjenme decirle que también es muy, muy comprometedor que la gente viva de éxitos. Porque al final de cuentas el éxito y el fracaso ya es pasado. Tu éxito de ayer ya es pasado. Tu fracaso de ayer ya es pasado. Eso, por eso es que nosotros decimos, hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Qué hiciste atrás? Es pasado. Es cómo vas a intervenir las emociones. Por eso decía, yo tengo mi pensamiento en cuanto a que la intervención de las emociones es lo que te va a hacer a ti éxito. Hay un libro que se llama Emociones que matan o emociones que conducen al éxito. Otro libro, imagínate, emociones que matan o emociones que conducen al éxito. ¿Qué nos hablarías de eso? Buenísimo, es muy importante el libro, maravilloso, lo súper recomiendo, este de Emociones que Matan, que es uno de los que ya he podido leer. El otro será una de las nuevas adquisiciones que pueda tener para poder enriquecer este conocimiento. Tenemos que entender que en el ring de la vida estamos pasando un round. Y si no podemos manejar bien nuestras emociones, este round nos va a noquear, ¿sí? El Sermón del Monte es un buen momento para leerlo en este tiempo, ¿sí? ¿Qué nos hace bienaventurados en este tiempo? ¿Sí? Yo escribí dentro del material que estaba preparando para esta charla una bienaventuranza que dice que no es bíblica, sino que es basada en una estrategia para la felicidad que dice, felices los que saben manejar las emociones y variar su ego, porque de ellos es el reino de la sabiduría. Y yo creo que esa es la invitación que tenemos hoy al conocer de las emociones para aprender a manejarlas, pero además, lo voy a recalcar todo el tiempo, hacerlo con sabiduría, ¿sí? Eso nos va a cambiar la vida, ¿sí? ¿Quién es el llamado sabiduría en la palabra? Nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es la sabiduría. Y esa parte es muy importante, ¿sí? Ahora, pongámoslo de lado, ¿sí? Que también se está hablando mucho junto con el manejo emocional, la parte de las finanzas, ¿sí? Eso que tengo. Hace un momento tú mencionabas la parte del ser. Y a mí me gustaría que pensáramos en este momento, ¿quiénes éramos? ¿Sí? ¿O quién era yo? Con el estilo de vida que traía, con lo que tenía. Yo acostumbro a decirle a las personas que acompaño en clínica, ¿qué sería de su vida si usted hoy pierde todo lo que tiene? Y muchos se quedan con una cara de asombro porque jamás se han planteado esa pregunta. Y ahora resulta que esta vivencia que estamos teniendo nos llevó a esa experiencia, en muchos de los casos, ¿sí? Ahora, ¿usted valía por lo que tenía o por lo que era? ¿Quién es hoy? Si usted tuviera respuesta a esa pregunta, ¿quién es hoy? Este virus en realidad no solo nos ha venido a enseñar la vulnerabilidad del ser humano, ¿sí? Y lo fallido de muchos sistemas,
sino creo, Guillermo, que en la parte del manejo emocional nos ha venido a enseñar también algo que no nos hemos planteado, y es los virus que ya nos tenían contaminados y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? El virus del egocentrismo, el virus de la prisa, el virus del orgullo, ¿sí? De la autosuficiencia, ¿sí? Esos virus, esas necesidades neuróticas de poder, de querer ejercer mi yo, olvidándome del otro. Y esa parte es bien importante cuando hablamos de manejo emocional. Y le agregas, perdón, y a esos virus que ya traíamos, le agregas los virus de ahora, porque al final algunos todavía no han soltado. Exacto. Y le agregan, por eso yo cuando hablo de estos tiempos digo tiempos de pandemias, virus y algo más. O sea, porque yo no creo que sea un virus contra el que estamos bregando, o sea, y las pandemias, por eso es el virus del miedo, el virus del temor, el virus, incluso el virus del tigre enjaulado. Sixto Porras habló del síndrome del tigre enjaulado. Tú te puedes imaginar, eso es emocionalmente, o sea, de la mano, perdón, emocionalmente, porque el tigre enjaulado es el resultado de que uno no puede terminar de intervenir sus emociones y uno está en la casa como que el tigre está enjaulado y se junta con que si uno tiene hijos adolescentes, el hijo adolescente parece un mono porque está de arriba para abajo, porque no sabe qué hacer, porque quiere salir, y está la esposa que es la domadora de todos. Digo esto como una analogía chistosa, si se quiere, porque en medio de todo eso están las emociones. Como dijo muy bien Wendy, o sea, yo no lo había visto, miedo, enojo, tristeza, asco y alegría. Más adelante quiero de dónde hemos estado nosotros llevando la palabra, pero Wendy, en este tiempo aquella mamá que de repente está bregando con eso, lo que dije, está bregando con un tigre enjaulado, está bregando con unos monos micos que brincan de arriba para abajo, de repente tiene un niño chiquitito que no sé qué animal le puedo poner, pero cuando a la mamá de casa le toca bregar en muchísimos papeles, ¿tú qué le dirías en este tiempo a distancia? ¿Qué le puedes decir? Algunas de tus pacientes te pueden llamar y decir, oiga, mira, estoy pasando, pero tú a las personas que nos están viendo y nos van a ver después, ¿qué le dirías a esa madre, a esa mujer que tiene que asumir muchos roles, además del de domadora ahora? Bueno, que es un buen momento y una buena oportunidad para hacer una revisión, ¿sí? De para qué o por qué veníamos luchando antes, ¿sí? En este tiempo de encierro o de león enjaulado, como tú le llamas, solamente se van a empoderar, ¿sí? Aquellas acciones que yo ya tenía antes, ¿sí? Pero que en el correr tan deprisa no había visto. Por ejemplo, tengo algunas personas que me han hecho mención en algunas encuestas que he estado realizando, que se han dado cuenta en este tiempo el enfoque de mamá que estás diciendo. Dice una mamá, comprendí que no he tomado tiempo para enseñarle a mis hijos la dinámica de tener una rutina de los quehaceres de la casa, ¿sí? Es decir, ahí hay una oportunidad, porque esto no se trata de victimizar y de decir, Dios mío, ¿a qué horas me metí en todo esto? Sino más bien pensar en qué estaba invirtiendo mi tiempo. Y yo creo que no solo las madres, sino en general toda la familia necesitamos pensar en qué estábamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Solo para generar dinero? ¿Solo para generar un estatus, poder, ¿sí? Una imagen? Porque en este tiempo se están evidenciando esas columnas internas que están llenas de telarañas, ¿sí? Entonces yo le diría a una mamá que no se aflija por esto, sino más bien se dé un tiempo para revisar la oportunidad que estamos teniendo de hacer las cosas de manera distinta. Por supuesto, no se va a lograr de la noche a la mañana, porque no somos magos. Dios nos llamó a ser creadores como Él, ¿sí? Y estas son oportunidades para ir evidenciando esa parte. Otra cosa importante, ese ejemplo que tú ponías de los adolescentes saltando como monos, eso el adolescente lo hace todo el tiempo, ¿sí? Es parte de una condición natural del adolescente. Pero ¿qué pasa? Por la falta de conocimiento, porque no nos ponemos a buscar para cada etapa de la vida,
nosotros pensamos que somos los únicos que estamos pasando por eso, que algo hice mal, que qué pasó con mi hijo o con mi hija. Hay situaciones que son normales y que nos vienen a enseñar a nosotros a recordar aquel tiempo de adolescencia. Yo siempre converso y digo, una de las cosas que me ha ayudado a transitar este periodo de adolescencia, yo tengo 2 adolescentes en casa, ha sido sanar aquella parte adolescente mía y entender y conocer qué sucede en esa etapa. ¿Sí? Entender que como padres tampoco somos perfectos, somos humanos. Y esta es una oportunidad excelente, hablando de este manejo emocional, de mostrarle a nuestros hijos que somos personas que sentimos y que vamos a aprender a manejar estas emociones. ¿Sí? Porque no se habla de la parte emocional en casa. Tú le dices a tu hijo, quiero que estudies porque quiero que seas un buen ingeniero, porque quiero que seas un buen arquitecto, porque quiero que salgas adelante al mundo, para que tengas un empleo. ¿Y qué pasa en esa parte, ¿sí? Del banco emocional? ¿No? ¿Qué depósitos hemos hecho? ¿Cómo les hemos enseñado a manejar las emociones? ¿Les hemos validado su tristeza? ¿Les hemos apoyado mientras tienen miedo? ¿Les hemos hecho expresarse mientras están enojados o hemos limitado esas emociones? Me parece que es un buen tiempo y una experiencia que debemos evaluar como papás, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro hogar? Empoderar los valores, las fortalezas que también tenemos como familia, ¿sí? No estar solo hablando de aquello que no se ha hecho, sino de aquello que en medio de este caos y esta crisis hemos logrado hacer. Una de las cosas importantes que yo les estoy enseñando a mis hijas en este tiempo es la vida está también aquí adentro. Y he puesto como ejemplos en otras entrevistas que un día me puse un vestido y me puse así toda linda, coqueta, y me dice, ¿a dónde vas a ir? Pues a ningún lado, no podemos salir. Pero les digo yo, la vida sigue aquí adentro y debemos disfrutar este espacio. Y me ha ayudado muchísimo. Al par de días, una de ellas se puso un vestido y se puso linda. Y dije, wow, el ejemplo impacta, ¿sí? Es importantísimo que en esta parte del manejo emocional que estamos tratando, hablar de los padres también. ¿Por qué? Porque como tú te conduzcas, es la manera que le estás diciendo a tus hijos, esta es la manera de enfrentar el mundo, esta es la manera de enfrentar las crisis, ¿sí? Y esa parte es bien importante que lo podamos reconocer. Cuando hablé la parte de poner el ejemplo del aspecto financiero, de ese banco emocional, necesitamos nosotros revisar, ¿sí? ¿Cuánto tenemos en esa cuenta del banco? ¿Mm? En ese banco emocional. ¿Cuánto sabía de esto? ¿Cuánto he puesto en práctica esto? ¿Y con cuánta sabiduría he aprendido a manejar ese contenido que he depositado en esa cuenta? Y esa parte es súper importante, porque este proceso nos puede mostrar también las miserias o los números rojos que tenemos en esta parte. ¿Sí? Podríamos describir, a ver, los ricos emocionales o las personas que hacen un buen manejo emocional, no son aquellos que van y compran, ¿sí? Todo aquello que no necesitan o aquello que no les pertenece, ¿sí? Pero el pobre emocional sí, el pobre emocional acapara todo. El pobre emocional quiere todo porque por si aquello de que falta, ¿sí? Y empieza a llenar, a llenar, a llenar su corazón y su mente como que fuera un basurero, como que fuera un contenedor, ¿sí? Y empieza a saciar y a saciar y a saciar. Ojo, empecemos a revisar cómo estamos en esa cuenta. ¿Estamos ricos o estamos pobres? Porque solo hemos tomado el tiempo de revisar quizás la cuenta financiera, Guillermo. Y creo que es un buen momento para revisar esa parte interna, esa cuenta dentro de nosotros. Los ricos emocionales también son aquellos que son empáticos, ¿sí? Que se acercan a los otros, que piensan no solo en ellos, sino también en el otro, porque puedo manejar, acepto que yo me enojo, pero también acepto que el otro tiene derecho a enojarse. Acepto que me siento triste, pero también puedo validar la tristeza del otro. La Biblia dice, lloren con los que lloran y rían con los que ríen. ¿Sí? Ahí está el contenido emocional. Perdón que te interrumpan, porque lo que tú estás diciendo es sumamente importante. Digo importante antes de estar como estábamos. Si eso ya era importante para poder entender lo que pasa a nuestro alrededor, empatía. Para mí empatía no es ponerse en los zapatos del otro. Para mí empatía es venir desde el otro. O sea, porque yo no me puedo poner en tus zapatos porque tus zapatos son 8 y los míos son 11. No me puedo poner en tus zapatos. Para mí empatía es venir desde ti,
venir desde el otro para entonces saber que el otro es un legítimo otro. Mi hijo es un legítimo otro. Adrián Intreri nos decía en el hecho, este no es tiempo de disciplinar, por ejemplo. Estos no son tiempos, ya si te perdiste ese tiempo, estos son tiempos empáticos, de empatizar, de saber nosotros que las emociones en este momento están, pero jugando, como podríamos decir, en este tiempo, las emociones son el Messi y el Cristiano Ronaldo de la pandemia, las emociones. Digo porque nosotros podemos saber intervenirlas, pero si no las sabemos intervenir, nos pueden jugar una mala pasada en toma de decisiones. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos pasamos del IQ, dice, a mí no me gusta llamarle inteligencia emocional, no me gusta llamarle inteligencia emocional, pero bueno, pasamos de aquellos inteligentes que sabían mucho, tenían mucho conocimiento, pero poco manejo de la emoción, poca inteligencia emocional. Y las empresas desde antes de esto empezaron a cambiar su lógica porque se dieron cuenta que los que tenían mucho conocimiento no podían tomar buenas decisiones en tiempos de crisis. Entonces, ahora la crisis es la que nos está dando la oportunidad de sacar lo que éramos, como tú muy bien lo dijiste. Y creo que este es un buen tiempo de saber quién soy. Perdón, no quién soy. Me equivoqué. Este es el tiempo de entender quién estoy siendo. No soy, quién estoy siendo, porque lo que eras antes de la pandemia se acabó. Así Ya es. los días que tenemos de estar encerrados te dieron para tener nuevos hábitos y costumbres. No me voy a cansar de decirlo eso porque hay muchos que no lo terminan de entender. Entonces, lo que era se acabó. ¿Quién está haciendo? Es bueno entenderlo porque emocionalmente nosotros somos emocionales 100%. El amor es emocional. Por eso, cuando yo le digo a la gente, mire, es mejor amar por el amor de Dios que no por mi amor, porque mi amor es emocional. Y la emoción sube y baja, como es la emoción. Y por eso es lo importante de ahora, es cómo intervengo yo mi emoción si tengo una promesa de Dios. Que ahora metiendo la parte espiritual en este tema de la emoción, Wendy, ¿cómo cambia entre aquellos que no conocen a Dios y los que conocen a Dios para intervenir las emociones? En tu caso, que eres una psicoterapeuta que conoce a Dios, pero que también tú dijiste, tengo el conocimiento psicoterapéutico y el conocimiento bíblico. ¿Cuál es la diferencia entre yo conozco a Dios, cómo puedo intervenir mis emociones, y no conozco a Dios, cómo intervengo mis emociones? Creo que la virtud de la humildad, Guillermo, primero para reconocer, ¿sí? Ese que era, ese que ahora estoy siendo, como tú mencionabas, y darme el permiso de quién quiero ser desde esa perspectiva espiritual, ¿sí? Si yo tengo humildad para reconocerlo, yo me puedo dar el permiso de vaciar mi ego y retirar todo aquello que me ha estorbado y me ha hecho tener emociones y pensamientos irracionales, ¿sí? Porque a eso me está llamando. Yo creo que el mejor maestro de un manejo emocional es Jesús, ¿sí? De hecho, nosotros siempre hemos estudiado muchísimo acerca de Jesús, los creyentes, desde muchos aspectos. Hablamos mucho pero poco hablamos de lo que nos vino a enseñar desde su ser humano, ¿sí? A mí me parece que el mejor parámetro espiritual para entender mi cambio de mejorar mi manejo emocional es Jesús. Para mí él es el artesano de las emociones. Él fue un niño, Guillermo, que desde que estaba en el vientre empezó a vivir desde sus padres situaciones adversas. Luego, cuando tiene 2 años, es un ser que lo persiguen para matarlo. Luego, en su adolescencia, le toca trabajar dentro de la carpintería sin saber que más adelante esas herramientas que él usaba, el martillo, los clavos y la madera, iban a ser la forma en la que lo condujeran a la muerte, ¿sí? Y esa parte es bien, bien importante. Cuando él de adulto prevé su propia muerte, en esa conciencia, en esa dimensión espiritual que el Padre, ¿sí?, le había permitido ver, que en muchas ocasiones
nosotros estar en nuestro corazón, como no nos damos el tiempo de apreciar esta quietud para revisar nuestro ser interno, no nos permite crecer de forma espiritual, ¿sí? Necesitamos entender que no solo necesitamos salvar nuestra alma, necesitamos sanarla y además entrenarla para poder tener un crecimiento completo, ¿sí? ¿Quién de nosotros podría haber sobrevivido todas esas experiencias que tuvo Jesús? El mismo Jesús todo el tiempo estaba en enseñanzas con sus discípulos. Siempre quería que ellos vieran esa parte de su vida, esa manera de vivir de él. Y a veces nos detenemos muy poco a apreciar esas respuestas de Jesús desde su ser humano. Ese manejo tan magistral de sus emociones acá en la tierra. ¿Sí? Lloró cuando tenía que llorar. Consoló cuando tenía que consolar, se enojó cuando tenía que enojar, ya lo mencionamos. Incluso fue empático hasta en el momento de su muerte. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Haríamos nosotros eso? ¿O cuántas palabras hubieran salido de nosotros o han salido de nosotros en medio de esas adversidades que nos han crucificado en la vida? Y a mí me parece que es muy importante tomar en cuenta esto. Jesús quería que nosotros fuéramos grandes inversionistas, ¿sí?, de sabiduría. Y yo creo que cuando hablamos de las experiencias que queremos tener a futuro, necesitamos tomar esta palabra y esta virtud, sabiduría, y lo he recalcado todo el tiempo. Tú decías, las empresas, las sociedades han hablado desde antes de la inteligencia emocional, pero yo creo que es importante poner en este tiempo este nuevo ingrediente. La sabiduría para aprender a manejarlas, para tener la humildad de reconocerlas, de transformarlas también, en soltar lo superficial y jalar aquello que verdaderamente me enriquece y dejar de sentirme pobre, ¿sí?, en esa dimensión emocional. Porque también hablamos mucho de la riqueza externa, pero poco nos tomamos el tiempo de invertir tiempo y recursos en nuestro banco emocional para aprender a manejarlas y salir de esa pobreza, ¿sí? Dios nos decía, quiere una vida en abundancia, y la vida en abundancia es completa, ¿sí? Es tener un ser interior que esté enriquecido, que cuando me quiten todo lo externo, ese ser interno rico, pueda tener los recursos para salir adelante y disfrutar, ¿sí?, esos procesos de los inviernos. A todos o la mayoría de personas nos gusta la primavera y pensamos que ahí se gestan las flores, y no es así. Es en lo frío del invierno cuando esas plantas tienen que morir y reproducirse y revisar sus raíces para preparar el fruto que solo se viene a evidenciar a la primavera. ¿Cuánto hemos valorado los inviernos de nuestra vida? Este invierno, por poner una figura, que estamos pasando, ¿qué nos está permitiendo consolidar dentro de nosotros? Él nos hizo únicos. ¿Para qué? Para tener una obra única de nosotros. Si nosotros manejamos o aprendemos a manejar nuestras emociones con sabiduría, nosotros vamos a tener un espectáculo completamente distinto al que quizá muchas veces hemos venido dando en nuestra vida. Hay una parte importante que dice la Biblia y que es bueno también revisar, y eso está en Marcos 7, 20, 23. Y es donde habla que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que sale de nuestra boca. Y ahí se evidencia también ese manejo emocional. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué está saliendo de mí? Y eso me puede ayudar a generar los cambios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hemos desbordado nuestras emociones, esperamos que todos los que están afuera cambien, que si lo otro hubiera hecho, que si se me diera esta oportunidad, y empiezo a pensar y a generar muchos cuestionamientos que me sacan, ¿sí?, de poder revisar lo que verdaderamente necesito revisar. Otra cosa que yo he estado revisando es que esta experiencia que estamos viviendo nos hizo salir de un escondite perfecto que el ser humano tenía, en donde evadíamos todo afuera, y nos hizo volver a la esencia, a dónde fue que verdaderamente hemos perdido, y es adentro de nosotros. Y al evidenciar que me encontraron en este juego del escondite, me descubrieron, me siento vulnerable. Y esa era la idea,
porque el ser humano necesita abrazar y entender que la vulnerabilidad es lo que permite que esté en esa dimensión humana. Wow. ¿Sí? Vulnerabilidad y abrazo. O sea, dos cosas que estamos, como tú dijiste, yo creo que nunca antes nos habíamos encontrado frente a un fenómeno, un tiempo que nos sintiéramos tan vulnerables, tan vulnerables. Y yo en mi iglesia siempre tenemos el tiempo, siempre les he dicho y se recordarán de mí de los abrazos, nosotros siempre, una de las cosas que hacemos es dar un abrazo. Yo les decía, para mucha gente, este es el único tiempo que reciben un abrazo. Yo les puedo asegurar que hay muchos deseando abrazos. Muchos deseando abrazos. O sea, yo ponía también hoy en mis redes sociales, en LinkedIn, que no es solo la parte económica la que va a costar rehacer en esa nueva realidad, sino que es lo social. El relacionamiento social, o sea, va a ser muy difícil de volver nuevamente a lo que, yo que soy muy abrazador, o sea, se generó un alejamiento que hasta mi hija viene de afuera, ni siquiera le puedo abrazar, le digo, te tenés que quitar todo, te vas a bañar y tal vez después un abrazo. Es parte del manejo emocional y con esto quiero también ya cerrar para la última pregunta, Wendy, agradeciendo de antemano el tiempo que nos estás dando en un tema muy importante. Ya lo habíamos empezado a tocar, lo vamos a volver a tocar la otra semana desde otra perspectiva, pero es cómo puedo yo no cuidar, ojo, no es cuidar las emociones, cómo puedo yo intervenir mis emociones. Si no intervienes tus emociones, las emociones te van a intervenir a ti, no tengas la menor duda. Y el problema, digo, se vale salirte de tus cascos. No, se vale, lo dijo muy bien Wendy, cuando nos habla de qué, cuando nos habla del miedo, el enojo, la tristeza, el asco y la alegría. Son emociones. Una ventaja, y antes de darle para esa última relación bíblica emocional, Romanos 15:13, y no me voy a cansar yo de hablar de Romanos 15:13 porque ahora también encuentro que es emocional. ¿Por qué? Romanos 15:13 en la versión de traducción a la lengua actual dice que Dios que nos da seguridad, la seguridad es una percepción, te llene de alegría, que es una emoción, que les dé paz, que es una percepción que trae por confiar en Él, y que el poder del Espíritu Santo, que dicen que se siente emocionalmente, pero es interno, los llene de esperanza. Los llene, si vemos en eso, están jugándose muchas emociones, pero la alegría y la paz, la esperanza, es el reflejo mismo de la emoción. ¿Cómo intervengo yo mi emoción cuando aquí dice que yo puedo confiar en Dios y Él me va a dar alegría? Si yo confío en Dios, Él me va a dar paz. Si yo puedo confiar en Él, me da seguridad y por el poder del Espíritu Santo voy a tener esperanza. Por eso digo, la diferencia entre yo vengo del futuro, de esa promesa que yo tengo para intervenir mi emoción y aquel que no tiene nada. Pero déjeme decirle una cosa, no es que no tenga nada, hasta los ateos creen en algo y tienen una misma lógica de pensamiento. Pero ojo en esa diferencia. Para cerrar, Wendy, ¿qué le dirías tú a la gente en este tiempo? Vamos a hacer otro programa la semana entrante igual de emociones, pero ¿cómo resumirías tú en medio tú muy bien, no me acuerdo cómo fue lo que dijiste, si lo iba yo a decir, pero se me fue en el manejo de la emocional, en ese ring donde la emoción te puede noquear a ti. Ya me acordé. Imagínate que tu casa es un ring donde se están jugando, no es como aquellas peleas donde hay un montón de luchadores y están jugando, y lo importante es cómo hacemos para poner una regla para que todos sepan comportarse bien. Ese es intervenir la emoción. ¿Cómo intervienes esas emociones? Porque en algún momento es miedo, algunas veces es asco, algunas veces es ira, otras veces es amor, otras veces es alegría. ¿Qué recomendación le damos para salir, Wendy? En este proceso es muy importante, primero, validar las emociones, que somos humanos y tenemos derecho a sentir. Ese es el paso número 1. ¿Sí?
Revisar nuestras creencias acerca de eso que estoy sintiendo, de la percepción que estoy teniendo, es muy importante, ¿sí? Ahora, ¿dónde genero el cambio? En el comportamiento, en cuando logro entender ese ciclo que yo manejo cuando mis emociones se desbordan o las estoy expresando, ¿sí? ¿Qué tiendo a hacer? Y ahí es donde necesito entonces renovar mi pensamiento. La Biblia dice, renovaos vuestros pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me renuevo, valido y entiendo lo que me está sucediendo, mi manera de sacar esa emoción va a ser diferente. Esa es la manera de poder hacer un buen uso de las emociones, entender que sirven para algo, ¿sí? Ya lo evidenciamos en la descripción de cada una de ellas. Me están alertando de algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago para no perder, para que no atenten contra eso, para no angustiarme además? Es lo que cambia la perspectiva, quitarles el poder a esas emociones. Biológicamente hay estudios que nos dicen que la emoción tiene de 2 a 4 minutos. Hay estudios ya actuales, un poco más recientes, que nos dicen que la emoción, esa sensación, la tenemos por 10 o 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente tiempo que mantengo en el día, eso es porque yo le estoy dando poder. Es porque no me he detenido a revisar por qué lo estoy sintiendo y qué es lo que necesito hacer para esto. Esa parte es importante. Creo que el deseo de Jesús es que aprendamos a manejar, ¿sí? Y a caminar poco a poco, a lidiar con la vida, con las emociones, con madurez, ¿sí? Desde nuestras dificultades. Yo creo que Jesús no quiere superhéroes ni personas que no tengan un mal día, ¿sí? Porque todos tenemos derecho a tener un mal día. El aprender a manejar las emociones no quiere decir que nunca más voy a gritar, que nunca más me voy a desahogar de manera efusiva en la tristeza, o que nunca más voy a volver a sentir miedo. Eso no es real. Pero la intención de Jesús sí es que desarrollemos nuestra inteligencia emocional con sabiduría, para que aprendamos a conducirnos. De hecho, en Proverbios 3, 13, 14 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Mira la descripción de ese proverbio. ¿Por qué? Y esa es la parte que más me encanta. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Así que usted quiere conservar sus ganancias externas, ocúpese, por favor, de revisar sus prioridades y empezar a ocuparse primero de la inversión interna, ¿sí? De hallar la sabiduría, de obtener la inteligencia, en este caso, emocional. Cierro con esto, Guillermo. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga al corazón sabiduría. Y creo que es el deseo de Dios para este tiempo, para que lo que está desde hoy en nuestro ser sea el que nos ayude a preservarnos cada día que el Señor nos quiera seguir manteniendo en esta tierra. Desde un buen manejo emocional, haciendo todo lo que Él hizo en su estadía en la tierra.